Uy, el diablo. Uy, el diablo. Bueno, estamos llegando aquí a lo del cuerpo humano. Es una explanada aquí en Galerías Monterrey. Vamos a ver de qué tamaño está la cosa. Venimos con la familia a ver si nos aguantan los chamacos. Sobre todo el bebé, que nos vaya a aguantar el tiempo. Mira nada más. Hombre rodeado por una nube de bacterias, virus y micobrios. Micobrios dicen los bebés. Bueno, creo que vamos a empezar el recorrido. Supuestamente es un recorrido guiado. Ahorita vemos. ¿Sabía usted? El pulmón derecho es más grande que el izquierdo. Este debe dejar espacio al corazón. ¿Sabías que una persona es aproximadamente 1 centímetro más alta por la mañana que por la tarde? Y aquí dice, ¿sabía usted? Los adultos tenemos 208 huesos que conforman nuestro esqueleto cuya función es proteger. ¿Cómo es el cuerpo humano, Mariel? Aburrido. ¿Aburrido? No, hombre, chapulina. ¿Cómo ves, Diego? ¿Qué estás viendo? ¿Sabía usted? El cuerpo humano recambia prácticamente todas las células. Oye, ¿dónde me quedé? Que lo forman en un plazo de unos 10 años. Mírate bien. Porque cada década... Un video, quiero padre. ser famosa. Voy a ser famosa. Ya sales en un video. Solo no. Evoluz. Dicen que venimos de aquí y nos vamos para acá. Vamos a acercarnos a la explicación que nos van a dar. Doy la bienvenida a lo que es Bodies, cuerpos humanos reales. Vamos a hablar un poquito de lo que es la plastinación. La plastinación consiste en sacar todo lo que son líquidos del cuerpo, viene siendo sangre, agua y líquidos cefalorraquídeos. Una vez sacando todo lo que son líquidos, van a ser sustituidos por un plástico. Van a encontrar aquí, van a ser 8 cuerpos, 5 torsos y más de 100 órganos. Todos van a tener procedencia asiática y todos los cuerpos fueron donados. Los cuerpos que tenemos aquí tienen aproximadamente 12 años de que fueron plastinados y todos pueden durar hasta 100 años. Esta es la introducción. Supuestamente dice que todos los cuerpos son asiáticos y fueron donados. Con razón tienen ciertos rasgos. Entonces me imagino que esta es una exposición oriental o qué. Avancemos. Empezamos por aquí. El esqueleto. Ay, ojón, el esqueletón. En este caso vamos a hablar de lo que es el esqueleto. No sé si me puedan mencionar las funciones que va a tener el esqueleto. Proteger órganos exactamente. Nos mantiene exactamente. La protección a los órganos. Vamos a tener primero lo que es la caja torácica. Va a dar protección a lo que son pulmones y también a lo que es corazón. Vamos a tener huesos de bóveda de cráneo. Estos van a ser 8 los que le van a dar protección a lo que es el cerebro. Este esqueleto le perteneció a un hombre o a una mujer. ¿Una mujer? La mayoría también pensamos que es mujer. Yo pienso que un hombre. Le perteneció a lo que es una mujer y más que Por la nada nos cavidad vamos a dar pélvica. cuenta por lo que es la pelvis. Si se fijan va a ser un poquito es más por la cavidad. abierta y el centro que vamos a tener aquí va a ser lo que es el canal de parto. Igual por otro lado, las órbitas de los ojos, se fijan son un poco redondas o un poco circulares, ¿no? Las órbitas de los hombres son un poco más cuadradas o un poco más rectangulares también. La persona tuvo mínimo 60 años y más que nada nos vamos a dar cuenta primero por lo que son los dientes. Si se fijan, tiene demasiada pérdida ósea o reabsorción ósea y también le van a faltar lo que son los dientes centrales. También por otro lado, si se fijan los huesos, ya se encuentran como que un poquito porosos o desgastados. No sé si alguien sepa cuántos huesos tenemos. Esta es una vértebra lumbar, la columna vertebral, una vértebra torácica. Aquí estamos en la exposición de los huesos. ¿Cómo ves? Está muy interesante. Aquí estoy explicándole a los niños. ¿Qué les estoy explicando? A ver. Clases de anatomía. Voy a enseñar lo que nos ¿Sangre? dijo la muchacha. ¿Dónde? Para un caldo. No, no creo. ¿Para un caldo? Está diciendo aquí una señora que quiere hacer un caldo con huesos de humano. No, no es cierto. Para el perro. Pero eso es para el caldo. Aquí está la exposición. Aquí está mamá explicándole a Daros. Pues bueno, esta exposición ahorita estamos empezando con los esqueletos que están explicando con guía. Pues bueno, aquí estamos viendo la evolución humana. Los nombres están bien raros, pero por lo general siempre estamos hablando del Homo erectus, del Homo neandertal y del Homo sapiens. Sí, señor, vamos a ver. A los niños hasta ahorita han aguantado. Yo pensé que a lo mejor no les iba a gustar, pero así están. Vamos a ver qué están haciendo. Soy famosa. ¿Cómo andan las explicaciones? Muy bien. Nos explicó que tenemos 206 huesos. ¿No que 208? No, 206 que dijo. Entre 206 Entre 206 y 208. 208, pero creo que lo más real. 106. ¿106 huesos? Entre manos y pies. Tenemos 208, pero hay 2 en la mano. Ah, como del tamaño de una semilla de sésamo. ¿Ah, sí? Si tuvieras la fe como tú, un granito de mostaza. Bueno, pues aquí estamos viendo un fémur.
Vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? Aquí tenemos un esqueleto que nos acaban de explicar que tenemos huesos reales y huesos falsos, así lo dijo. Ahorita se les explica. Pero está padrísimo, Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Los huesos de la cadera, Nachitos. La cadera le estoy explicando. Ay, mira qué Mira, interesante. ven, mi amor. Este es un brazo. ¿Ya viste la pierna ya? ¿Ven? Este es un brazo, escápula y el húmero. La mano. Salúdalo. Articulación del codo. Y suena, y suena, y suena en mi esqueleto. Y suena, y suena, y suena la bailada. Vamos a ver qué tenemos por acá en esta parte. Tenemos la unión externo-costal. Dice la unión externo-clavicular está conformada por la clavícula con el manubrio del esternal. ¿Qué anda ahí? ¿En qué me quedé? Bueno, quién sabe, no me acuerdo. Vamos a ver lo que sigue. A ver. Y acá tenemos la cadera, está formada por dos coxales, que es la unión de tres huesos. Y este es de mujer. Este es de mujer porque tiene la cavidad más grande, ¿verdad? Dijo. Ajá, y aparte la forma de mariposa. Ah, tiene forma de mariposa. Y esta debe ser del hombre en forma de corazón. No, también es de mujer. Así tienes la cadera las mujeres, Mariel. Los hombres tienen las cavidades de los ojos más cuadradas, Mira los mocos. las de las mujeres más redondas. Le tomaron una foto a Diego, mira. ¿Foto, Diego? Ese es Diego. ¿Por qué es Diego? Ese es Diego porque tú dijiste. ¿Yo? Aquí tenemos más parte del cuerpo. Vamos a ver. La tibia, el peroné, la rótula, el fémur, el sacro, el isquión, el sacro ilíaco, vértebra lumbar, vértebra torácica, radio, cúbito, costilla, esternón, húmero, escápula, clavícula. Casi todos los nombres tienen acento, Vértebras cervicales, mandíbula y cráneo. Mira nada más. Oye, sí, qué buena observación, Pues bueno, esta es la primera etapa de la zona. Y ahorita vamos a pasar a la etapa de Attack on Titan. Aquí es donde rumbling, 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 rumbling. Estamos en la sección de los músculos ya. El sistema muscular, y aquí estamos en la sección de el sistema esquelético. Vamos a ver. ¿Ya viste, Mariel? Es como si te partieran en dos la cabeza. Es un corte transversal. Para que puedas ver cómo Es está una persona muerta. el espacio. Sí, el espacio donde se pone el cerebro. Aquí está. No, donaron su cuerpo a esas ¿Por qué personas. le cortaron la cabeza? A ver. ¿Por qué le cortaron la cabeza? Para que tú puedas conocer, mi amor, cómo está formado el cuerpo. Mira, esa es la cavidad, las vértebras, la lengua. Qué interesante está todo esto. No, le tuvieron que haber hecho pruebas. Ahí cabe el cerebro, Mariel, ¿cómo ves? Mira, ahí está la boca. Mira los labios, María. ¿Dónde? Ah, ya lo Miren ese cuerpo. Está así como que... El sistema muscular. Interesante está todo esto, Aquí estamos en la sección de ataque a los titanes. ¿Sabía usted? Los músculos de los ojos se mueven unas 100,000 veces diariamente para que nuestra pierna se ejercite la misma cantidad. Deberíamos caminar 80 kilómetros todos los días. Dale, aquí tenemos al titán de ataque. Bueno, no es el de ataque. Pero qué interesante, me imagino todo lo que tuvo que haber estudiado el creador de Attack on Titan para poder dibujar lo que dibujó y diseñar lo que dibujó de los titanes. Toda la musculatura, que por cierto, si no han visto Attack on Titan, se les recomiendo, es una de las mejores series que he visto. Muy entaconada la señora. Y él de mucho bikini. Qué bonita. ¿Cómo que no? Mira, pues el cuerpo humano es hermoso, Mariel. ¿Verdad, Darío? Es una mujer. Mira, ahí está la leche. Chocolatita. Sí, son grasa. Están formadas por grasa. ¿Sabía usted? Los músculos más pequeños del cuerpo humano se encuentran en el oído interno y el de mayor tamaño corresponde al glúteo. Es una genialidad esto, ¿era? Ariel. Ven, es Está un bárbaro. monstruo. Es un monstruo. ¿Sabes por qué es un monstruo? Porque tiene la mano en las patas. ¿Ves el brazo?
Aquí vemos los músculos de los pies y de las manos. Un deportista que está llevando. Vámonos, y el Kung Fu. ¿Cómo ves, Diego? ¿Te está gustando la exposición? Aquí tenemos los músculos de la mano. Todo lo que le dejaron aquí se le denomina como músculo estriado, porque le ven estrías, se le ven como rayitas y lo vemos de cerca. Por eso se le puso de esa manera, que tiene así como un huequito, porque dicen que antes teníamos cola también, la cola así como su perro, pero se desapareció porque no lo sabemos para nada. Hoy en día tenemos, les comento, tenemos de 700 a 800 músculos. Nuestros antepasados se decía que tenían de 1000 a 1200, tenían mucho más que nosotros. Hoy en día hay un músculo que algunos, la mayoría de nosotros tenemos, y hay algunos de ustedes que a lo mejor no lo van a tener. ¿Cómo checamos? Si juntamos el dedo pulgar y el dedo meñique así de esta manera, y la mano la hacemos un poquito para atrás, aquí se nos va a notar un tendón, una venita. ¿Cuáles? Como Spider-Man acá. No, Spider-Man es así. ¿Cómo, María? ¿Se te hace o no se te hace? Claro que sí. Ah, o sea que sí tienes músculo. A ver. Sí, es un tendón, es un músculo. Soy fuerte. Entonces el Spider-Man lo va a tener bien fuerte ese. No lo tiene. ¿Cuál es? Ese que se ve ahí en medio, esa línea, haga la mano para atrás. Usted no lo tiene. Ándale. Salió ganón. ¿Estoy involucionado o qué? Este que está aquí. Ahora resulta que no somos buena evolución. No, no lo tiene. A veces sí, a veces no. Ese no es el que se usaba para Exacto. ¿Para qué? Ese músculo se usaba para escalar. Se le llama palmar largo o músculo del escalador. Es un músculo que está aquí en el antebrazo y manda su tendón, que es lo que sentimos. ¿Y he subido una montaña alguna vez? Y yo ya subí todas y no tengo. Jala del tendón y nos ayuda a hacer este movimiento. Nos ayudaba para cuando escalábamos. ¿Alguien de aquí escala? Mariel, déjaselo, Mariel. Pues yo escalé muchos años. Pero no lo tengo, mira. Si lo hubiera tenido, hubiera escalado todavía más rápido. Con razón no era tan bueno escalando. Las personas que no lo tienen, se dice que son unas personas más evolucionadas. Amón. Ah, entonces hoy voy evolucionado. Chócala, compadre, ya lo hicimos. Puede llegar a subir las historias. Usted es una persona más evolucionada que la mayoría. Ah, entonces sí me gusta no tenerlo. Porque, pues como les comentaba, pues, es un músculo que ya no se usa. La mayoría de nosotros ya no escalamos. Entonces el cuerpo con la evolución lo ha ido desechando, lo ha ido eliminando. Como nos hemos estado haciendo más sedentarios, el cuerpo todavía va a ir perdiendo más, va a ir eliminando más músculos que ya no se usan. Vamos a terminar como los de Wall-E, la película de los robots de Wall-E, Sí. todos están así sentados. Entonces nos van a ir terminando ahí más músculos. Si me acompañan por detrás del cuerpo, por favor. La arteria. Es una arteria. Ah, esa es la arteria. Ujú, La que viene roja. Esa es la aorta. Ok, es la que va hacia los muslos, ¿verdad? Ujú. Lo rojo Ahí está. es la arteria como tal y lo blanco que está por fuera es el músculo Por ahí que pasa ayuda sangre, a contraer. ¿Y aquella indicación en rojo qué significa aquí en la mejilla? Es, En ese, ajá, es nada. como sangre que se ve ahí. Ah, que nomás se la dejaron de muestra. Vean aquí los músculos de la espalda. Estos que se ven como unas alas pequeñas son los trapecios. ¿Alguien sabe cómo mover los trapecios? Cuando movemos los hombros así, para eso son esos músculos. De hecho van a sentir como se siente aquí todos los hombros, toda la espalda hasta atrás. Cuando andas tensionado, que te duele aquí, Son ¿es ahí? Ah, son los que me duelen ahorita entonces. Estos, ¿para qué se imaginan que nos sirven si son los más grandotes de aquí de la espalda? Para cargar, exactamente, para hacer pull-ups. ¿Para qué crees que nos sirven en la vida diaria? Estos nos sirven solamente para cuando vamos al baño. Toda nuestra vida, en su mayoría, los vamos a usar para ir al baño. Si nosotros hacemos el movimiento como cuando nos vamos a limpiar, que hacemos el brazo hacia atrás, van a sentir cómo se les contrae todo aquí la espalda. Son estos músculos grandotes. Entonces, si no los tuviéramos, no podríamos hacer ese movimiento. Con razón No estoy bien podríamos musculoso. terminar ahí de de atrás. hacer el baño. Entonces, ¿ustedes creen que con la evolución se van a eliminar esos músculos? Pues esos No, pues esos no. Los usamos todos los días. De hecho, hay personas que los tienen todavía más grandes donde están llenos y llenos. ¿Sabes? Porque ya hay baños nuevos que ya te limpian. No los vamos a dejar. Se puede hacer más chiquito, se puede disminuir de tamaño
tamaño o atrofiar. Porque no sé si han visto allá en Asia justamente que Japón. los baños ya te avientan un chorro y con eso ya te limpian. Entonces hasta en eso nos hemos estado haciendo flojos, ¿no? Y en la Como región para de los tus hijos que luego no quieren, que tienen flojera de limpiar. Ándale, límpiame, mamá. Y estos que están a los lados son los glúteos, son los que nos dan tal cual la forma de la pompa. Y estos cordoncitos que están por detrás de ambas piernas, ¿qué creen que son? ¿Alguien le ha dado aquí el dolor de ciática? A mí. ¿Sí? Son esos, los nervios ciáticos, esos son los culpables del dolor. ¿Por qué te dio el dolor? Pues de repente, o sea, como que me lastimé y desde entonces... ¿Cargaste muy pesado? Sí, ¿Sí? y desde entonces ya, como que traigo el dolorcito me viene y me va. Para dormir me molesta. ¿A quién más le ha dado dolor? ¿A usted? ¿Por qué le ha dado? ¿Por estar mucho tiempo sentado? Bueno, no sé, ¿De repente le da? Sí. Son Eso esos. da por dolor muscular. Están explicando de qué tratan los músculos. Hay otras personas que les dan dolor hasta abajo, hasta el talón, por el recorrido del nervio. También este nervio es la razón por la que cuando inyectamos aquí en la pompa, siempre inyectamos en el cuadrito de arriba y lateral, o sea, por fuera, acá por el lado de mi parte, podemos pasar a la siguiente sala o seguir viendo aquí la tienda. No sé por qué de repente se me antojó como que una milanesita, unos taquitos al pastor, ¿no? Bueno, ya nos acaban de explicar todo el sistema muscular. ¿Qué te está pareciendo la...? Súper interesante. ¿Sí? ¿Por qué? Platícanos. Conocer todo, cómo estamos hechos por dentro. ¿Y a ti, Nechos? ¿Te está gustando, mi amor? Debería estar poniendo mucha atención. Ese eres tú. No, eres tú. No, yo no. Eres tú porque ¿No se te antojan unos taquitos? Unos taquitos de pierna, una tortita. Yo creo que todo esto se emputa. Bueno, aparte que son personas asiáticas. Sí, todo rebanados. Músculos superficiales de la pierna, músculos medios del pie. ¿Sabía usted que al caminar usamos más de 200 músculos diferentes? Aquí tenemos los músculos superficiales del antebrazo, mira qué interesante. Terminator, aquí míralo. Esta es una señora, una mujer. Y ahora vamos a pasar a esta área, vamos a ver qué tal. Sistema circulatorio. ¿Qué es? Sistema circulatorio. el ojo, el ojo, el ojo. ¿El ojo? Bueno, aquí estamos en el sistema circulatorio. A ver, aquí la mamá anda enseñando los El ojo, el ojo, el ojo. ¿El ojo? ¿Dónde? Aquí se quedó con la puerta. Ay, ojón. No, se lo han de haber abierto para la explicación. Ah, ahí está el ojo. Real, o dijo que los ojos estaban. Sí, los ojos no son reales. ¿Quién dijo? Ah, ok. Sistema circulatorio. El sistema circulatorio funciona como un sistema de transporte de nutrientes, desechos, gases respiratorios y diversas sustancias necesarias como las hormonas y el sistema de defensa a través de la sangre. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Sistema circulatorio. Te vendo un corazón usado. Interna del corazón. Y así está por fuera. Así está el corazón. Estructura interna del corazón. Corazón de pollo. Empieza más interesado. ¿Ya se durmió de mí? El sistema circulatorio. Interesante. Todas las venas, cómo se distribuyen a través del cuerpo.
El sonido real del corazón es algo parecido a duc-ta-duc, sonido que se produce al cerrarse las válvulas. Los recién nacidos se tranquilizan al oír el sonido del corazón de la mamá. ¿De qué te parecería que yo donara mi cuerpo para que me pusieran así y pasear por todo el mundo? Ándale, María. No quiere irse a pasear el mundo en una exposición. Parecen corales, ¿verdad? Sí. Una chulada, qué bárbaro. Todas las venas, las arterias, todo el sistema circulatorio, mira. Son las lunas. Qué bárbaro. Puras ramitas. Sí, mi amor, son las venas. ¿Qué es eso? Ya no me acuerdo. Arterias de la cavidad pélvica masculina. Elvis pelvis. No, ya se me olvidó. Interesante, qué bárbaro. ¿Cómo lo ves, Meli? Ariel, ¿no pueden andar corriendo aquí? ¿Te Quiero que parecen, nos expliquen aquí. parecen colores del equipo, no, de fútbol? Aquí no habrá nadie que explique. Vamos a ver. Para mí que el Hajime Isayama, que es el autor de el manga Attack on Titan, se ha de haber inspirado, yo creo, una vez que vino aquí a ver. Es una chulada. ¿Qué estamos viendo aquí, María? ¿Qué estamos viendo aquí, María? Aquí. Está leyendo, mira. El libro Es Diego ese, ¿no? Diego mientras está leyendo. No metas la mano, Diego. ¿Ves? Tiene pene. Sí, es un hombre. Debe ser un anciano, ¿no? Porque ya está muy chiquito. Está leyendo. No, sí es. ¿Te está gustando, Emi, la exposición? ¿Sí? Muy bien, tú. No. Mamá, ¿por qué le pusieron un libro de verdad? Así se vería si estuviera sentado. Así se ve. Seguimos en el sistema nervioso. Estamos esperando a ver si aquí nos explican algo, pero no se ve nadie que nos quiera explicar. Bueno, que nos pueda explicar. Sistema nervioso autónomo. Este es el que nos mantiene vivos y creo que también es el que nos mantiene creándonos muchos problemas ahí que heredamos de nuestros ancestros. ¿Sabía usted? Los niños tienen el oído más sensible que los adultos. Ándale, párate, Diego, no te recargues ahí. Es el cerebro, el oído y el ojo. Mamá, ¿ese es el cerebro? Eso es lo que... Son unos tacos de seso como los que se estaba comiendo Lisana, ¿te acuerdas? No te recargues, María. Eso es No te recargues, Diego. tanta información tiene. Sí, mucha información. Empezamos en eso, A través de este se generan los pensamientos, María, ¿cómo ves? Asqueroso, eso es lo que... Corte sagital de cabeza y cuello. Es una transmisión sináptica de las neuronas. Así es como se comunican, la red neuronal. Ah, mira qué tenemos por acá. Oye, todavía tenemos más por aquí. Los órganos. El sistema respiratorio. Interesante. Aquí tenemos a los pulmones. El árbol bronquial. Es una maravilla todo esto. La titán hembra.
No le falta su pelo. Sistema linfático. El estómago, la membrana mucosa, músculos del estómago. Creo que estoy en la última sección de los cuerpos humanos reales, bodies. Vamos a ver dónde andan los niños porque ya anda la Meli, yo creo que loca con los huertos que no la dejan. Silencio aquí. Y aquí ya no hay nadie que nos explique, entonces. 5 meses, 6 meses, 7 meses. Así estaban ustedes, ¿cómo ven? Mira, Mariela, así estabas tú. Es cierto. ¿Sí? ¿Así estabas tú? ¿Adentro de la panza de tu mamá? ¿No? ¿Así estabas tú? Estamos aquí en el Body, se llama, del cuerpo humano. ¿Están echando un taco de ojo? Ya teníamos mucho tiempo queriendo venir. ¿Venías? Estaba desde principios de noviembre. Ajá. Y decía que hasta el 29 de enero, no, de febrero. Y los niños, ¿verdad, Darío? Que estabas de que se cuándo te andaba vamos yendo. a ir, cuándo vamos a ir. No pudimos venir. Y por suerte entré para checar. Ajá. Entré para checar las fechas y sí lo extendieron un mes más. ¿Y te andas echando un taco de ojo? Sí, sobre todo. Nos están antojando unos taquitos. Pues ya estamos en la última sección. ¿Qué dices, Darío? Sí, pensé que a lo mejor me iba a ¿A dar asco? Mamá tiene la ropa. Impresionar. impactar mucho. Mamá tiene la boca. Sí, no, yo no. Yo también, de hecho yo pensé Es que que... hace mucho yo fui a una ¿Qué me- exposición también del cuerpo humano, pero me acuerdo que era diferente, sí estaba como más reales los órganos. ¿Y qué te pareció esto? Está muy interesante, aunque me hubiera gustado que hubiera más gente como explicando en las salas. ¿Qué te explique, Darío? Nos dijeron que, no sé si ya lo dijiste, que estaban como por un método de De plasticidad, ¿no? plasticidad. Está muy interesante todo esto. Y aquí estamos ya en la última Eso me sección. refería a plasticidad, pero no sé si es como con plastilina o no tiene nada que ver. No, no creo. No, la plastilina es otra cosa. ¿Eso le gusta a Darío, ¿verdad, Darío, la plastilina? Ándale. Bueno, pues ya se acabó esta exposición. Se terminó. Bueno, vámonos. Y aquí estamos en la venta de souvenirs. Bodies, cuerpos humanos reales. Te venden que tu tacita, que tu termito, que tu bolsita para los lápices, que tu plumita. Ah, mira, está padre la taza para menear el café con un huesito. Luego por aquí tenemos lo mismo, libretita, que tus crayoncitos, que tu cerebrito, tu corazoncito, más tacitas. Y aquí tenemos las camisas. Híjole, si estuviera más chavo me compraba una. Pero nada, ahorita ya no. Estoy viendo los souvenirs. ¿Te gustan? ¿Te gustaría comprarte una camisa de esas? ¿Eh? ¿Sí? ¿Un cerebro con un corazón? A ver. Ándale, mira. No vayas a tocar ahí porque son cables. Este es el final de la exposición. Los souvenirs.
Esta exposición está en Galerías Monterrey. Vamos a ver qué más hay. Bodies, cuerpos humanos. ¿Te gustó? Así son los bebés, mi amor, desde que empiezan a formarse. Pero este es gigante. No, están grandes, están bien pequeñitos. Así estabas tú de chiquito, mira. Cuando tenías 3 meses que te escuchamos por primera vez, mamá y yo. Este tamaño. Ajá, así estabas, la primera vez que escuchamos tu corazón.